Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Entre Líneas, donde desgranamos lo que se dice y lo que no se dice por parte de los medios corporativos de la cloaca informativa. Hoy vamos a empezar hablando sobre Cuba, sobre el envío de ayuda humanitaria de México a Cuba, sobre qué implica, pero también sobre muchos otros temas. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Qué otro tema nos traes? Hola, Sasi, qué gusto estar aquí contigo. Vamos a hablar también del Frente Amplio Democrático, uno más de los panfletos firmados que pretende ser una salvaguarda de la democracia, pero a mí me parece que detrás de eso hay más intereses partidistas que un verdadero mérito democrático. Y bueno, para finalizar también vamos a hablar sobre el espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl en estos últimos días y qué implica, si tiene implicaciones reales para la revolución y para la liberación latinoamericana o más bien es un espectáculo más. De esto hablaremos. Dos buques de la Armada Mexicana zarparon desde el puerto de Veracruz rumbo a Cuba con casi 814 toneladas de ayuda humanitaria, en medio de la crisis energética que atraviesa la isla. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el envío fue solicitado por el gobierno cubano e incluye alimentos básicos y artículos de higiene. El buque, Papaloapan, transporta más de 536 toneladas de alimentos de primera necesidad, mientras que la isla Holbox lleva poco más de 277 toneladas de leche en polvo. Se prevé que las embarcaciones arriben a la isla en un plazo aproximado de 4 días. El envío ocurre tras el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos, que amenazó con imponer aranceles a los países que suministran petróleo a Cuba, agravando la escasez de combustible en la isla. La situación es crítica. Sin combustible para la aviación y con hospitales bajo amenaza de apagón, Rusia también ha calificado el escenario como un estrangulamiento de Estados Unidos. México busca una vía diplomática para retomar el envío de crudo sin romper con Washington. Nadie puede ser omiso y ahora se enviaron alimentos principalmente y se va a enviar más y vamos a apoyar en lo que haga falta. Mientras tanto, 1.500 toneladas de víveres esperan en puerto. Una tradición de solidaridad mexicana que hoy se enfrenta a la presión de la Casa Blanca. Si hoy nos atrevemos a preguntarnos qué debe hacer México por Cuba, o incluso si México debería hacer algo por Cuba, habrá que empezar con ¿qué ha hecho Cuba por México? Y es que mientras Estados Unidos no ha hecho más que traficarle armas directamente al narcotráfico que acecha a nuestro país, en incontables momentos a manos de la DEA propiciando y alimentando a ese mismo narcotráfico, y hoy amenazándonos con intervenir para salvarnos de un narcotráfico que ellos engendraron, Cuba no ha hecho más que ayudar a México. Ya lo había dicho Fidel, mientras el vecino del norte solo exporta bombas y muerte, Cuba no ha hecho más que exportar vida. En nuestro caso, vidas mexicanas. Antecediendo a la llegada de López Obrador durante el sismo de 2017, por ejemplo, que dejó más de 370 muertos, la brigada Henry Reeve de médicos cubanos brindó más de 13,000 consultas y 162 cirugías de emergencia en el Istmo de Oaxaca, devastado por el terremoto. En los meses más críticos de la pandemia y mientras la propia Cuba enfrentaba un bloqueo recrudecido por Estados Unidos con el cometido intrínseco de causar la mayor cantidad de muertes en el país, Cuba envió a más de 800 médicos a México para reforzar los hospitales en cuidados intensivos, salvando miles de vidas. Mismos que tras el huracán Melissa el año pasado acudieron a las zonas más aisladas de Ixtepec para apoyar a los damnificados, siempre en las zonas más remotas de más de 24 estados, realizando casi 250,000 servicios de salud, incluyendo estudios especializados que nunca se habían realizado en esas zonas. Es fácil. Sin los médicos cubanos, parte significativa del pueblo mexicano no contaría con lo más básico, la vida.
La reacción clama: desperdicio de millones de pesos empleando a médicos cubanos, aun cuando bajo su neoliberalismo fue que México quedó rezagado en especialistas. Y los pocos que hay hoy no están dispuestos a trabajar en comunidades remotas, a las que sí van los médicos cubanos, porque nunca les ha importado la vida, ni de los mexicanos, ni hoy de los cubanos. Por eso, mientras Trump manufactura una hambruna contra el pueblo cubano, en lo más férreo de 64 años de bloqueo genocida, impidiendo el funcionamiento de hospitales, transportes, electricidad básica y cocina, devastando a casi la totalidad del petróleo, es el pueblo mexicano al que la Revolución Cubana le ha salvado la vida en incontables veces, el que dice: Cuba no está sola. México le acaba de mandar a la dictadura cubana 800 toneladas de comida porque la crisis en la isla está a punto de estallar. Si es que se puede utilizar la palabra crisis en un país que lleva 30 años colapsado, producto de 65 años de socialismo. Lo que está pasando en Cuba no tiene precedente. Vive la peor situación energética de su historia. Todavía hay algunos pocos en América Latina, en México, que dicen que es la resistencia de la dignidad latinoamericana. ¿Cuál dignidad latinoamericana? 70 años de fracaso, que siguen atribuyendo al bloqueo de Estados Unidos. Bloqueo de Estados Unidos. 1956, Revolución Cubana, etcétera. Tenemos una larga historia de relaciones con Cuba, solo que, bueno, las cosas han cambiado, evidentemente, porque la revolución no ha cumplido, como ha sucedido casi en todo el mundo, en muchas de las revoluciones. El pueblo de México siempre es solidario. Nadie puede ser omiso a la situación que está viviendo en este momento el pueblo de Cuba por las sanciones que se están imponiendo a cualquier país que envíe petróleo por parte de Estados Unidos de una manera muy injusta. Entonces vamos a ayudar al pueblo de Cuba como siempre se ha ayudado. Unos 70 años de socialismo. Primero, ni siquiera pueden abrir un libro y saber que no lleva 70 años, sino 67 años de Revolución Cubana. Y segundo, dicen que la situación que vive Cuba hoy es por el socialismo que ha devastado a la isla. Y sin embargo, fallan en mencionar el bloqueo que ellos mismos luego piden que se recrudezca sobre Cuba, sobre Venezuela, sobre todo el país que le incomode a sus intereses. ¿Cómo ves esta cobertura cloaquera en torno a Cuba? Pues a nadie debe extrañarles así. Hay una cuestión que debemos poner en la palestra, y es que Cuba ha sido la referencia completa en el caso de la historia de las relaciones internacionales de México y la relativa autonomía que nuestro país ejerció en ese sentido. Cuando se habla de esta autonomía relativa, básicamente estamos hablando de la relación de México con Cuba en referencia a los Estados Unidos durante la Guerra Fría. Me parece que ese es el gran punto que nosotros debemos resaltar. Cuba se convierte, más allá de una relación diplomática, en un puntal ideológico que, para muchas personas sigue siendo una idea enceguecida de hay que asfixiar al país porque es un país de maldad, un país donde hay una dictadura gobernante y aparte hay una serie en el peor de los casos, gente oprimida, o en el mejor de los casos, borregos sumisos. Y me parece que esa es una idea que nosotros debemos analizar a profundidad, porque se ha vendido esta tesis de que tarde o temprano iba a caer la dictadura cubana. Eduardo Galeano bromeaba en su libro El fútbol de sol a sombra, como desde 1962, cada vez que él estaba analizando un mundial cada 4 años, y decía, desde el mundial del 62 ya se hablaba de que inminentemente la dictadura cubana iba a caer. De Silvio, la del necio, es que dicen que me arrastrarán cuando la revolución caiga, o sea, desde ese momento sí, claro. Ya se hablaba que... Pero yo creo que también, o sea, lo mismo que hemos dicho tanto con Palestina como con Venezuela, que el terreno mediático nos ha ido preparando para naturalizar cada vez mayores ataques. Con Cuba lo vemos clarísimo en el caso de México, que es que hoy dicen que se envía ayuda humanitaria para salvar al régimen, pero es que ya lo decían desde que estaba Andrés Manuel López Obrador, que algo que no empezó en su sexenio y que sin embargo él continuó, que es la bienvenida a los médicos cubanos. Ya se decía, no, es que está subsidiando con millones de pesos a los médicos cubanos, que ni siquiera lo tocan ese dinero los médicos, sino que va directo al régimen, y que tuvo que salir él incontables veces en decir, claro que no, se le paga a los médicos. Y además es como siempre, y a mí me encanta esa frase de Fidel, de que
donde ellos solo exportan bombas, ellos exportan médicos, porque es que es verdad, o sea, se inventan todas esas patrañas para ensuciar esa labor humanitaria y bellísima de los cubanos de enviar médicos diciendo, no, es que son esclavos del régimen. Ah, bueno, pues si tan esclavos, manda tú médicos. Ah, no, ¿verdad? Eres incapaz, más que enviar misiles y más que enviar armas para el narcotráfico y más que enviar muerte, no pueden hacer nada más que eso. Bueno, es que eso es un problema que peor que esclavos, yo creo que una parte de la reacción mexicana los ve como algo todavía más activo, como una especie de espías o agentes infiltrados que vienen Ojalá. aquí a adoctrinar gente o algo así. Yo me pregunto, vamos a suponer que eso sea así. ¿Cuánto poder de impacto tendrá, no sé, una serie de decenas de miles de médicos cubanos haciendo esa labor de espionaje e infiltración en un país de 120 millones de personas? Yo creo que esa es la primera pregunta que tendremos que hacernos para poner en duda esta interpretación reaccionaria que se da a lo que Cuba hace, ¿no? Que es este tipo de acciones. Creo que eso es uno de los puntales clave. ¿Por qué somos capaces de interpretar a una isla que tiene muchas limitaciones, una isla que está más enfocada en resolver su problemática interna, una isla que tiene sobre todo como principal enemigo un bloqueo criminal que lleva décadas y que no podemos mirar hacia otro lado cuando analizamos la situación de Cuba? Me parece que estar pensando que es una especie de amenaza geopolítica que va a tejer hilos en toda América Latina es una cosa absurda. Si una potencia como la del siglo XX, que fue la Unión Soviética, tuvo una especie de expansionismo muy limitado y centrado en razones de seguridad y no de expandir la revolución global, a mí no me queda claro de dónde viene esta gran paranoia contra Cuba, que lo más que logró hacer en algún momento del siglo XX fue brindar entrenamiento a grupos guerrilleros en algunas latitudes del Cono Sur, nunca en México, porque hay que reconocer, hay que decirlo, que el régimen cubano siempre tuvo un respeto obvio por los gobiernos mexicanos del siglo XX, porque en 1959 parte del triunfo de la revolución se debió a que salieron de aquí, de costas veracruzanas del Granma para llegar a Cuba. Pero esa época ya la pasamos, estamos en otro estadio de la historia y me parece absurdo que no salgamos de esta lógica dicotómica tan dañina del siglo XX. Es así. Pero yo creo que lo que les molesta es que precisamente sabiendo que tiene limitaciones militares, logísticas, políticas para hacer una injerencia directa, literal, en las revoluciones del mundo, saben que es más peligroso que eso, porque es simbólico. O sea, el triunfo simbólico de la Revolución Cubana sí que suscitó chispas revolucionarias en todo el mundo, en toda América Latina, y eso es lo que les molesta. O sea, al final, eso no lo tenemos que ocultar, como, no, es que Cuba no inspiró nada. O sea, más bien es que eso es lo que no quieren. O sea, no quieren que un pueblo que irradie dignidad sea lo que suscite revoluciones en todos lados, sino no hubiera sido por la Revolución Cubana, ni el movimiento del 68, ni muchísimos movimientos estudiantiles hubieran ocurrido. Pero yo creo que lo más asqueroso de lo que están haciendo en la cobertura mediática de ahora, es decir, esta mentira de que Estados Unidos ha enviado ayuda humanitaria a Cuba. No, pero ¿cómo crees? ¿Cómo vas a decir tú que Estados Unidos quiere matar de hambre a los cubanos? Se ha enviado $6 millones en ayuda humanitaria. Bueno, pues vamos a desgranar un poco eso, porque esos 6 millones... Se parece a lo que dice Netanyahu en literal, Palestina. O sea, es exactamente lo mismo. O sea, ahí es, sí, ok, ayuda humanitaria, pero vamos a ver qué tipo. O sea, es ayuda humanitaria enviada a través de la Iglesia Católica y a través de Cáritas, que es la misma estafa piramidal Ponzi que en Rumanía, después de que mataron a Ceausescu, metieron esa estafa piramidal engendrando el neoliberalismo de Rumanía para meterlo en ese engranaje neoliberal y que robó a millones de gentes, pues esa misma Cáritas y la misma Iglesia Católica, para que no pase nunca por el gobierno cubano y a sabiendas de que nunca van a poder entregar esa ayuda porque es ayuda contaminada. O sea, es como lo mismo que hicieron, por ejemplo, en
en la Alemania socialista, que tiraban así disque víveres, pero con leyendas así propagandistas del país de la libertad, o sea, de Estados Unidos, para que la gente dijera, oh, me dieron una leche, ¡qué libertad! Pero es lo mismo, o sea, es propaganda pura y dura. No es que quieran salvar a Cuba. Si quisieran salvar a Cuba, no le estarían asfixiando y luego dándole una gota de leche con el dedo. Bueno, es que también hay que poner en la discusión un tema que a mí me parece que es ineludible. Yo leí de Federico Bonazo una frase que me parece muy, muy sólida y muy contundente. ¿Por qué México está apoyando a Cuba? ¿Por qué hay países que apoyan a Cuba cuando es una dictadura? Bueno, aún asumiendo que fuera una dictadura, ahí hay personas, ahí hay gente que requiere hoy, como toda la vida, alimentos, que hay hospitales que requieren energía para funcionar, hay escuelas que requieren energía para seguir su proceso educativo. ¿Qué país puede funcionar sin insumos de esta magnitud? Bueno, en Cuba hay personas, y aún asumiendo que hubiera una dictadura ahí, que insisto, yo tengo reticencias con esta interpretación, pues esa gente merece por mero humanismo una relación cordial con los países de América Latina, que insisto, todos ellos, incluido el nuestro, está en cualquier momento sometido a la égida y a la bota de un país como Estados Unidos estructuralmente, cuestión que se agrava con alguien como Trump. Y ya nada más para cerrar mi comentario, yo recuerdo mucho en 1991-92 que salió este libro de Andrés Oppenheimer diciendo la hora final, que se llamaba La hora final de Castro, diciendo que ya era inminente, ahora sí, la caída del sistema político cubano. Y pues bueno, han pasado 36 años y no ocurrió tal cosa. Y no era la primera vez que Cuba estaba en un momento de gran vulnerabilidad. Hoy es un momento donde esa vulnerabilidad se está llevando al extremo, porque Trump representa simplemente una aceleración de un proceso que ya venía. Y vamos a ver si Cuba logra resistir a este embate que lleva décadas. Bueno, Cuba y los pueblos de todo el mundo. O sea, yo creo que tenemos que dejar algo claro. O sea, lo que Estados Unidos quiere hacer con Cuba es un genocidio como el que practicó en Gaza, y que el hambre, o sea, porque privarla de petróleo es privarla de toda la subsistencia básica. Eso es un genocidio. Y el hambre siempre ha sido un arma de genocidio. O sea, lo vimos en Irlanda con la mal llamada hambruna de las patatas, cuando los ingleses, que ya habían colonizado Irlanda, pues decidieron que todos los alimentos que se producían en Irlanda se iban a exportar a Inglaterra, y la patata, que tenía una plaga mortal en ese momento, se dejaba como único alimento para los irlandeses, evidentemente matándolos de hambre. Eso a la par de que prohibían su idioma, de que castigaban a su religión. Luego lo hicieron en el gueto de Varsovia, luego lo hicieron en Gaza, y ahora lo están haciendo en Cuba. O sea, esto no es nada nuevo. Y luego en México, que intentan normalizar ese genocidio de la misma manera que hicieron con Palestina. O sea, vamos a ver unos titulares que son verdaderamente infames. O sea, Univisión: México desafía a Washington, zarpa buque con 800 toneladas de ayuda humanitaria para Cuba. Enfoque: Ricardo Anaya: apoyo a Cuba pone en riesgo el TEMEC. México, el salvavidas histórico de la dictadura cubana que ahora se desinfla. ABC Internacional. Y ahora, eso de poner en riesgo el TEMEC, o sea, es la manera más burda de cómo se defendió el genocidio en su momento, de que cualquier postura medianamente valiente, porque sinceramente no hubo una sola postura valiente de ningún gobierno del mundo, ni siquiera la España de Pedro Sánchez, que se festejaba como si fuera la cumbre del progresismo y la revolución, que mientras decía que había que apoyar a Palestina, pues seguía comerciando armas con Israel. Pero era lo mismo, no, pero ¿cómo te vas a atrever a decir que Palestina es un Estado real si el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pero si las armas de Estados Unidos? Es lo mismo. O sea, por el TEMEC, es que, porque lo que se suele poner en el punto de mira es, no, la presidenta tiene que hacer lo mejor para los mexicanos. ¿No nos damos cuenta que si dejamos que ocurra un genocidio en Cuba, seríamos los siguientes? O sea, velar por Cuba es velar por el pueblo de México. ¿Con qué cerramos, Héctor? Bueno, nomás para decir que tampoco esta actitud, esta mentalidad reaccionaria es nueva. Esto que tú planteas, Asia, a mí me recuerda cuando en 2003
Los personajes más visibles de la derecha mexicana planteaban que México debía respaldar la invasión estadounidense a Irak porque eso nos podría beneficiar en un acuerdo migratorio que nos favoreciera. Okay. Es decir, sacar una ventaja migratoria con base en la sangre de iraquíes. Ese es el asunto. La derecha mexicana ha sido bushista de facto, hoy es trumpista de facto. No, bueno, no se puede esperar ninguna posición digna de los mismos que, clamando Dios, patria, familia y libertad, apoyaron a todos los miembros de la lista de Epstein, desde sus hijos dorados del neoliberalismo mexicano, desde Zedillo, de Gortari hasta Peña Nieto, pero también sus élites que piensan que porque ya son ricos no les tienen por qué robar, porque ya tienen suficiente y que sin embargo Salinas Pliego no solo evade impuestos, bueno, ahora pobrecito tuvo que pagarlos, pero también viola niños. Entonces, bueno, con eso cerramos. No se vayan, que tenemos más de qué hablar. Un grupo de políticos, académicos, empresarios y exfuncionarios electorales anunció su oposición a la reforma electoral que se presentará a la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque el proyecto aún no es público. Entre los firmantes hay promotores de Xóchitl Gálvez, integrantes de la Marea Rosa y exconsejeros del IFE y del INE, como Lorenzo Córdoba, Luis Carlos Ugalde, José Waldenberg y Leonardo Valdés. El grupo se presenta como Frente Amplio Democrático y afirma que busca frenar una posible regresión democrática y una reforma sin consenso de la oposición. En su documento, advierten que México vive un momento de alta tensión institucional y que la reforma pondría en riesgo la autonomía electoral. También figuran como firmantes el expresidente Vicente Fox, Francisco Labastida y Margarita Zavala. El Frente asegura que no pertenece a ningún partido ni ideología y que su objetivo es defender la democracia constitucional y los equilibrios del poder. Se trata, sin embargo, del regreso de un sector de la oposición tras la derrota electoral de 2024, ahora bajo una nueva denominación política. Pero mientras la oposición se reagrupa, el PRI enfrenta su propia crisis. En 2025, el partido y su dirigente Alejandro Moreno gastaron más de 6 millones de pesos en anuncios y memes con inteligencia artificial. La paradoja es clara, una inversión millonaria en nostalgia frente a una crisis real. El PRI ha perdido el 79% de su militancia en 4 años y tiene un 53% de opinión negativa. Con el PRD sin registro y el PRI apostando a los memes, la oposición busca en los rostros del pasado una vía para sobrevivir al futuro de la era Sheinbaum. En días recientes se publicó un manifiesto del llamado Frente Amplio Democrático, que surge como un ente crítico de una reforma electoral en ciernes y que ya nos contiene un triple engaño en su nombre. No es frente porque es más bien un desplegado de firmantes, no es amplio porque es un grupo que simplemente representa una versión incompleta de la historia de la transición a la democracia en México, ni tampoco es tan democrático, a juzgar por sus firmantes, donde hay delincuentes electorales como Fox, beneficiarios de históricos desvíos de recursos para compra del voto, como Labastida, o apologistas del delito electoral, como Jorge Castañeda, quien llamó a hacer campañas ilegales tanto en 2024 como en 2004. Pero lo más débil de este grupo no son sus firmantes indeseables, aunque estos no sean pocos ni irrelevantes, ya que le restan credibilidad al nombre y objetivo de su manifiesto. Lo más débil de estos firmantes está en su fallido diagnóstico de la transición a la democracia mexicana, periodo del cual nunca han asumido sus regresiones gravísimas en 2004 y 2006, con el sostenido fraude que ese bienio, que empezó con el desafuero de López Obrador, ni con las capturas institucionales, como el IFE en 2003 o el Tribunal Electoral de 2006 a 2009, que han sido resultado de prácticas deshonestas, pero también del diseño institucional vigente. Y mientras persistan en esa historia incompleta, su pronóstico de país seguirá fallido y sus proclamas solo servirán para tratar de legitimar a fuerzas políticas que han sido derrotadas, como fue el caso de la Marea Rosa en 2024, y hoy, podría ser, este manifiesto solo sirva para dotarle de discurso o contenido a un protopartido parasitario como Somos México. Si los firmantes de ese documento no ven que la crisis de los partidos de la transición, es decir, PRI y PAN,
es también una crisis intelectual de ellos como ideólogos de facto de ese grupo y cuya crisis ideológica nace de blandir historias incompletas, omisiones imperdonables y total carencia de autocrítica, su cometido terminará como Futuro 21, como Sí por México, como Va por México o como La Marea Rosa, es decir, en el olvido. Organizaciones de la sociedad civil, académicos y políticos de oposición crearon el Frente Amplio Democrático que rechaza la reforma electoral de la presidenta Sheinbaum. Denunciaron que hay una regresión de la democracia en México, o sea, que México va rumbo al autoritarismo. En un comunicado exigió que la nueva reforma mantenga la autonomía del INE, que haya elecciones libres, que no haya sobrerepresentación, como eso de que Morena sacó el 56% de los votos, pero tuvo el 73% de los diputados. Bueno, pues hoy en su conferencia mañanera la presidenta Sheinbaum se burló de este nuevo Frente Amplio Democrático. En el debate público se ha planteado una nueva reforma política electoral que, lejos de fortalecer el sistema democrático, plantea riesgos claros de regresión en materia de autonomía institucional. ¿Cuándo he dicho yo que se le va a quitar la autonomía al INE? Y entonces, pluralismo político y equilibrios constitucionales. Ante este escenario resulta indispensable una respuesta ciudadana amplia, responsable y organizada que coloque en el centro de la defensa la democracia constitucional. ¿Cuál es la democracia constitucional? ¿Qué quiere decir democracia? El poder del pueblo. Bien, pues es el Frente Amplio Democrático que en el fondo está tratando de impugnar una reforma electoral que todavía su contenido no es público, no la conocemos, no sabemos qué va a tener, pero ellos ya previeron que puede ser una regresión autoritaria. ¿Con base en qué? Yo me imagino que más en sus prejuicios y sus deseos que en una realidad verificable. ¿Tú cómo ves, Sasi? Bueno, sí, o sea, ¿ante qué surge esta propuesta de frente, muy entre comillas, que es, bueno, sí, una reforma electoral que no se conoce bien su contenido, pero bueno, que además de los pluris, una de los propósitos que parece querer tener es hacer de México un país en donde es famosamente difícil el crear partidos y el hacer partidos realmente políticamente viables, que sea menos difícil. Entonces, alguien podría preguntarse, ¿pero por qué Morena, como partido de Estado, como partido en el gobierno, como partido hegemónico, querría facilitar la creación de nuevos partidos? Y es que yo creo que lo que parece más evidente, o sea, ya no hablando de su frente, pero lo que parece más evidente de lo que se busca con la creación de este partido es precisamente ampliar esa democracia en donde existan más partidos, pero sobre todo eso implica, ojo, partidos de derecha. Pero también implica partidos de izquierda en donde conforme se va haciendo más complejo el panorama, o sea, Morena necesita formar parte de una coalición. Y conforme se vuelve cada vez menos viable tener al PT y tener al Verde, pues evidentemente se quiere que surjan partidos a la izquierda de Morena y que incluso puedan empujar a Morena un poco hacia la izquierda ante este panorama, no solo interno, sino sobre todo ante Estados Unidos, y que pueda ser una coalición pues todavía más democrática. Y lo mismo para la derecha, o sea, que surjan nuevos partidos, les beneficia a ellos, porque sus partidos de siempre están muertos. Bueno, y hay una cuestión que a mí me parece muy interesante, y es que sin conocer el contenido de una reforma que está apenas en construcción, ya este desplegado nos dice que una reforma de este calado pondría en riesgo la autonomía electoral. Yo tengo mucho pesar en observar que esta tesis, donde todavía no saben qué va a ocurrir, pero todavía no saben qué contenido tiene la reforma, pero ellos ya saben qué va a ocurrir, y es que se pone en riesgo la autonomía. Se parece mucho a esta tesis que se manejó el sexenio pasado de es que López Obrador se va a reelegir. ¿Quién sabe de dónde habrán sacado esa interpretación absurda que en 2019 repitió el señor Enrique Krause después de haberla dicho en 2006? Y de ahí en La Marea Rosa también había consignas donde decían es que corremos el riesgo de que haya una reelección presidencial. O la señora Beatriz Pajés dijo en varias ocasiones que López Obrador tenía intenciones reeleccionistas. Perdón, eso fue una tontería que nunca tuvo la menor de las evidencias. Nunca tuvo el menor dato en el cual se pudieran sustentar. Pero bueno, la derecha no se basa en datos. No, por supuesto que no. De hecho, el que inventó esta especulación ridícula fue
el asesor español, ¿no? El de AMLO, no, peligro mucho para México. antes, porque el asesor español Toño Solá estuvo en 2006 asesorando a Calderón, y esta premisa viene desde 2002 y la inventó Salvador Abascal Carranza, uno de los personajes del sinarquismo mexicano más obtuso. Nada más. Y los supuestos liberales terminaron repitiendo una tontería que se le ocurrió a un fanático religioso. Yo tengo mucho temor de que así como el López Obrador se va a reelegir, ya fue una tesis absurda, que sin embargo fue un caballito de batalla de la derecha, ahora esto de riesgo de la autonomía electoral sea el nuevo caballito de batalla nacido de, de la misma fosa nasal que Abascal se sacó lo de la reelección. Bueno, yo no creo que ya a este punto cuele ese tipo de discurso de Morena quiere acabar con la democracia y nosotros, el PRI y el PAN, pero con un nuevo nombre te vamos a salvar de esa caída autoritaria. O sea, yo creo que México podría tener una verdadera oposición cuando surja, y ahí es cuando nos tendríamos que preocupar, cuando surja un partido nuevo que aglutine a mayorías. O sea, al final, ¿qué vemos con este intento de frente amplio? O sea, los frentes amplios como que normalmente en el imaginario suelen estar más ligados como a la izquierda, o sea, porque ha sido como la estrategia perfecta de la izquierda para combatir al fascismo. Y sin embargo, o sea, yo pensaba hace rato como un ejemplo de coalición de derechas extremadamente exitosa, no solo electoralmente, sino políticamente, hegemónicamente. O sea, lo que quieren es como una coalición como la que hizo Reagan entre no solo los tradicionales del Partido Republicano, sino uniéndose por frentes comunes, o sea, derribar por completo el legado del New Deal y del Estado social y de todas las luchas sociales, del poder de los sindicatos en ese momento, para hacer avanzar la doctrina exterior, la doctrina mercenaria de Nixon en América Latina y en el mundo entero. Pues entonces se alían no solo los grandes empresarios, no solo las élites de Wall Street, que luego en su gobierno se harían los yuppies, sino que también los demócratas de los blue collar democrats, o sea, que eran como demócratas pero reaganistas porque les convenía. O sea, eso es a lo que aspiran, y sin embargo vemos que no es para nada eso, y yo creo que hay diferencias fundamentales. O sea, primero, que no hay un liderazgo que aglutine. O sea, no tienen ni una cara que no sean la misma derecha rancia de siempre, que ya está más empañada que nada. Pero sobre todo también porque todos los factores que históricamente han utilizado las derechas para aglutinar mayorías, para formar hegemonía, pues hoy lo tiene Morena. O sea, y me refiero a, por ejemplo, la religión. O sea, en el caso de Reagan, ese evangelismo fue crucial para aglutinar esas mayorías a su favor. Sin embargo, aquí, o sea, Morena ha sabido entrar en esos espacios de poder representar pues el sentido religioso del pueblo de México, pero también la patria. O sea, ya no pueden ir aquí con sus cosas de, no, es que Dios, patria, familia y libertad, porque es que aquí la patria es de izquierdas, la patria es defenderla frente a la invasión. O sea, no es la patria de patriotismo en el sentido de le entrego a mi país a Donald Trump. Bueno, creo que ya les diste una tunda muy buena a la variante política de los que están detrás del frente. A mí me preocupa más los transitólogos y los especialistas en democracia que firman aquí. Porque, a ver, un Frente Amplio por la Democracia que se da un tiro en el pie al decir que defienden las instituciones y las reglas electorales de la historia de la transición. Perdón, hay delincuentes electorales entre sus firmantes. Está ahí Vicente Fox, el responsable del mayor regreso autoritario que ha vivido el siglo XXI en México, que es el desafuero de 2004 y el fraude de 2006. Ah, pero es que eso no existe. No, como el bloqueo no existe. Como... Y es interesante ver cómo todos los transitólogos niegan el fraude de 2006, pero sí reconocen la legitimidad de las protestas antifraude, porque la reforma electoral de 2007 fue hechura del obradorismo, punto. El obradorismo es constructor de las instituciones democráticas también, y esa es la parte de la historia que estos personajes ni siquiera toman en cuenta. No existiría la reforma de 2007 de no haber sido por el plantón de reforma y por la movilización que exigía que nunca más nadie hiciera lo que Fox y Calderón hicieron cuando violaron el COFIPE un año antes. Entonces, bueno, desde un año antes.
Es decir, estamos ante un frente que se da un balazo en el pie con sus firmantes, porque no es solo Fox, es también La Bastida, el beneficiario del mayor atraco electoral, en uno de los mayores atracos en la historia electoral, que es el Pemex Gate. Está también ahí la señora Margarita Zavala, que debió haber sido sancionada por haber presentado firmas falsas cuando quiso crear su partido político. Está también alguien como Claudio X González, el mismo que decía que si López Obrador ganaba, había que hacerle un golpe de Estado como Pinochet se lo hizo a Allende. Está también alguien como Jorge Castañeda, que por 20 años ha llamado abiertamente a violar la ley electoral. Es un apologista del delito electoral. No puedes tenerlo a tu lado si quieres defender la democracia liberal, que consiste en seguir las reglas electorales. Y ya por último, con esto cierro, me parece que el gran error de estos personajes no está solo en sus firmantes indeseables, está, insisto, en que no tienen un diagnóstico certero, no tienen una historia de la transición completa, porque han omitido a constructores de la democracia mexicana, en este caso el obradorismo. Y pongo el ejemplo, ya lo decía, el de la reforma de 2007, y hay otra cosa. Cuando López Obrador propone el Plan A hace 4 años, en 2022, uno de los principales actores que iba a salir perjudicado, por decirlo en algún modo, era Morena, porque las reglas tal y como estaban le daban a Morena la oportunidad de proponer más consejeros electorales. ¿Y qué era lo que proponía ese Plan A? No, que ya todos sean producto del voto popular y que la representación en Cámara sea toda plurinominal, para que así las listas de candidatos fueran acorde a el porcentaje que efectivamente cada partido ganaba en urnas. Si un partido ganaba 26% de los votos, entonces tenía derecho a 26% de la representación en cámaras. Eso es ahora algo que ya hasta los transitólogos están viendo como deseable. Eso venía en el Plan A y lo desecharon por una consigna religiosa, puritana, que es el INE no se toca. Bueno, y yo creo que hay que ver los grandísimos titulares que salieron sobre este Frente Amplio, que mientras que no cubren cosas realmente importantes, esto lo cubrieron como si fuera la gran panacea. A mí me encantaron estos dos, te los tengo que leer. Noticias GREM. Nuestra democracia tuvo una transición dilatada y compleja, y hoy puede estar viviendo sus últimos días. Frente Amplio Democrático. Aristegui. Surge el Frente Amplio Democrático para defender la democracia y frenar una regresión autoritaria. Y me parece verdaderamente sorprendente que sigan con su patraña de la mal llamada transición a la democracia, que según ellos hasta hoy sigue siendo cuando ganó el PAN por primera vez, cuando ya se les había acabado su chiste de la dictadura perfecta, porque ya el pueblo estaba en ebullición y tuvieron que meter a otro partido de derechas en el juego para decir que había alternancia democrática. Y sin embargo, tanto el pueblo de México, que ellos siempre han pensado que es tonto, como todos los académicos serios saben y reconocen que eso no fue ninguna transición a la democracia, que era un bipartidismo en donde solo se echaban la pelota en cada periodo electoral. O sea, la única verdadera transición a la democracia en México fue cuando ganó un partido de izquierdas por primera vez, cuando ganó un partido que no fuera uno de ese bipartidismo. O sea, y eso ni siquiera lo inventaron los priistas. O sea, eso se lo copiaron directamente, porque como les encanta copiarle todo, o a los gringos, o a los israelíes, o a los españoles, eso lo copiaron a España. O sea, la mal llamada transición a la democracia española, cuando sí, ok, Franco muere, pero muere en su camita. Y el franquismo no muere con él. El franquismo solo se convierte en un régimen bipartidista, en donde tampoco puede ganar la izquierda. O sea, el sorpaso al PSOE fue apenas después del 15M. Hasta ese momento solo habían ganado o el PP o el PSOE. Un PSOE que se crea como manera de matar al Partido Comunista, que en ese momento tenía la hegemonía. Entonces yo creo que hablar hoy de este tipo de frentes forzosamente pasa por no dejar que la derecha se robe el concepto de Frente Amplio, de Frente Popular, porque eso históricamente ha sido la herramienta de la izquierda en periodos de fascismo para combatirlo, para hacer un cordón sanitario frente a ese fascismo. Y sin embargo, creo que para bien y para mal, en este caso para bien, pero en otros lados para mal,
se vuelve cada vez más difícil formar frentes amplios. O sea, vemos el ejemplo pues, de la misma España, o sea, que hoy está intentando hacer un frente amplio de la izquierda y que sin embargo todos por soberbia, por arrogancia no quieren conformar ese frente, quieren ir por sus siglas. O sea, lo vimos en Francia, que también falló ese frente popular liderado por Mélenchon, que recién el periodo electoral se desarmó. O sea, creo que tenemos que pensar seriamente en qué tenemos que hacer para combatir a los supuestos frentes de la derecha, pero también pensar seriamente en cómo formar frentes populares, amplios, de la izquierda. Bueno, no se vayan, tenemos un bloque más para ustedes. Fue una oda al Caribe en el corazón de California. Bad Bunny convirtió el medio tiempo del Super Bowl en una casita puertorriqueña, cantando íntegramente en español, pero al presidente Trump no le gustó. Acompañado por Lady Gaga en clave de salsa y Ricky Martin, el Conejo Malo celebró la identidad hispana ante 130 millones de espectadores. Un gesto político en un país donde el español es la lengua de 43 millones de personas. Pero para el presidente Trump, el show fue una afrenta. En Truth Social, calificó la actuación de terrible y repugnante, asegurando que nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo. Mientras Bad Bunny subía un poste de luz para cantar sobre los apagones y la resiliencia, sectores conservadores promovían un show alternativo con Kid Rock bajo el lema "Dino a lo Walk". El show convirtió al español en protagonista de uno de los eventos más vistos del país, en un contexto de tensión cultural y política. En el 250 aniversario de Estados Unidos, el Super Bowl dejó de ser solo un partido para convertirse en el epicentro de la fractura cultural del país. Frente a la política de solo inglés y las amenazas de deportación masiva, el perreo se presentó como un lenguaje universal de identidad y dignidad latina. Ahora todos muy latinoamericanos, pero bien que hace un mes andaban defendiendo una invasión militar yanqui en Venezuela y hoy a Cuba. Podríamos decir tras el concierto de Bad Bunny en el Super Bowl. Y es que, ¿cómo leemos este espectáculo? Como una avanzada latinoamericanista y soberanista en la batalla cultural contra la reacción desde la barriga de la bestia, reivindicando a nuestros pueblos, o como una medida de anestesia para apaciguar el descontento, para que esta pequeña victoria nuble nuestra sed de lucha, de defensa y de ofensiva al imperialismo. Lo cierto es que nadie mejor que el imperio y su maquinaria de espectáculos saben mejor cómo reducir las luchas a un evento glamuroso. Hacer revoluciones no solo televisadas, sino desde, por, para y hasta la televisión. Lo vemos desde el cine anticapitalista, que desde la pantalla grande en el seno de Hollywood nos muestran utopías de mundos postcapitalistas. No para que los repliquemos en la vida real, sino para que nos sacien tanto que nos olvidemos del mundo real. Pero esa estrategia solo sirve hasta el conflicto final. No olvidemos que hasta en la Roma del pan y el circo brotó Espartaco y su rebelión de esclavos. Bad Bunny no hará la revolución ondeando las banderas latinoamericanas y caribeñas, ni con consignas como "lo único más poderoso que el odio es el amor", cuando los que nos cantan y nos bailan lo hacen mientras comulgan con que esos mismos países sean bombardeados, masacrados e invadidos. Y es que no deberíamos de esperar que eso sea la revolución. Puesta sobre la mesa, ahora es trabajo de los pueblos el hacer que palabras como patria, soberanía, dignidad y América Latina tengan que significar forzosamente la lucha antiimperialista. Porque amar América Latina hoy es denunciar la invasión a Venezuela, es rechazar el genocidio contra el pueblo cubano y desde lo más hondo del corazón decirle no pasarán a los invasores yanquis. Muy interesante, ¿no? Haya cantado en español en el Super Bowl y que pues el mensaje sea de unión de América, del continente americano, porque menciona en todos los países que menciona al final de la canción a todos los países, incluido Estados Unidos y Canadá. Entonces está hablando del continente americano. Pues muy interesante, ¿no? Y muchos símbolos en efecto. Y en efecto,
el mejor antídoto contra el odio es el amor. Bueno, ¿tú cómo lo ves, Héctor? ¿Es la gran revolución o una patraña más del capitalismo del espectáculo? Pues bueno, yo creo que si lo vemos desde una mirada estrictamente estructural y económica, pues podría parecer esa parte. Pero bueno, si hacemos caso ya a los filósofos del neomarxismo que nos planteaban la posibilidad de que o la escuela de Frankfurt, ¿no?, pensaba en ese sentido también, como lo simbólico también tiene un peso muy importante. Yo voy a ser franco, no soy muy afecto a ciertos géneros musicales, no voy a decir nombres para no herir a quien sí sea fan de eso. Pero bueno, eso no significa que no sea yo respetuoso de esos géneros. Bueno, hasta de estos cantantes de los 70 que les gustaban a nuestras tías y tíos en la borrachera, uno dice, bueno, es un poco aburrido en mi percepción, pero uno respeta. Entonces, este género del cual no voy a hablar, pero sí voy a vislumbrar su contenido, me parece que si hace este llamado emancipador, que bien puede ser sobredimensionado, lo que sea, pues ya es algo, por el hecho de que impacta, ¿no? Yo pienso que es algo así como cuando nos indignamos con razón de que un futbolista como el Chicharito Hernández salga a decir consignas absolutamente misóginas, ridículas, anticientíficas, y que nos preocupa no tanto el contenido, que no es ni original, no es ni siquiera una sandez que él pensó, no es una conclusión tonta a la que él llegó, sino que está repitiendo la sandez que alguien más ya dijo antes. Digamos, el contenido no importa, importa la figura que lo dice, porque tiene muchísimo peso, porque tiene muchísimo alcance. Me parece que aquí estamos en lo contrario. Una figura que tiene muchísimo peso y muchísimo alcance, y su mensaje es un mensaje que a mí me parece interesante, me parece que tiene esta parte contestataria. Ya hasta dónde puede llegar, no lo sé, pero yo soy un partidario de la idea de que los medios, los mensajes y la música quizá no cambien al mundo, pero sí pueden cambiar el modo en que ciertas personas ven al mundo. Y quizá por ahí haya algún hilito que jalar para encontrar una razón para estar optimista con lo que hizo este señor, como Bugs Bunny, bueno, este chico, ¿no? Sí, casi. Que respetable, ¿no? Yo respeto lo que hizo, me parece que irse a parar en medio también de un montón de espectadores de fútbol americano en el estadio, para hacer eso tiene cierto mérito. O sea, yo creo que más allá de las conversaciones de si es oposición controlada o no, o sea, indudablemente tiene un efecto. O sea, es como, podemos hablar de que dentro de todos los que estaban en la lista Epstein estaba Noam Chomsky. Pero no quita que Noam Chomsky politizó hacia la izquierda a millones de personas, a mí incluida, antes de que lo cooptara el sionismo pedófilo. Pero, o sea, que luego se haya cooptado para destruir a la propia izquierda desde dentro, no quita que a veces simplemente esa guerra cultural es imparable. O sea, la gente que politizó Chomsky ya no la despolitizó. Y lo mismo con lo de Bad Bunny. O sea, creo que la gente que ya estaba politizada, pues no le causa mucho impacto, pero no dudo que haya gente allá afuera que a raíz de este concierto, a raíz de canciones de Bad Bunny, es que está empezando a pensar en la identidad latinoamericana, en la lucha por la soberanía, en lo que pasa en Puerto Rico, en qué pasó en Puerto Rico, cómo fue que se colonizó prácticamente por Estados Unidos, qué fue lo que hizo Estados Unidos en Hawái, o sea, qué es lo que hizo Estados Unidos en América Latina, que lo escuchó en su concierto en Chile y dijo, ¿quién será Víctor Jara? O sea, no dudo que eso haya pasado. Y yo creo que tenemos que tener claro que Bad Bunny no es la revolución, ni deberíamos de pretender que lo fuera, pero sí creo que lo que podemos fallar entender cuando nos ponemos así súper puros, súper marxistas, de no, si a mí no me entregas un capital del siglo XXI, no me des nada. O sea, creo que sí hay que entender que como antesala de toda revolución real,
está una batalla cultural que hay que disputar y ganar para luego pasar al terreno real. Y yo creo que esto es una parte fundamental y creo que definitivamente hay gente que se ha politizado con esto. Sí, me parece que es correcto. Nosotros creo que tenemos un poco la idea de que la música de protesta necesariamente es la trova latinoamericana de los años 70 y la gran Violeta Parra, el gran Óscar Chávez, o aquellos tangos prohibidos por diferentes dictaduras argentinas, algunos de ellos cantados por Gardel, otros no. En fin, como que tenemos esta idea de que la revolución es una cuestión de mucha seriedad, de mucha solemnidad o de mucha... Y con el componente necesario de la nostalgia. De la nostalgia. Como suena viejito, pero tenemos que pensar que eso era así, o sea, la música de protesta era así, porque esa música estaba de moda en ese momento. O sea, tiene que pasar por el componente de moda para permear ese imaginario colectivo. Así es, ese es un punto. Y además, la música de protesta puede incluso venir de lugares donde no nos lo imaginamos. Bueno, Camilo VI, que es uno de estos gustos de tíos y tías, cantaba una canción en honor a Alina Moscuri, que era una mujer muy importante opuesta a la dictadura griega. Y él le dedicó una canción, esta canción que se llama así, ¿no? Alina, creo. Yo no soy fan de este personaje, que creo incluso corría más a la derecha, ¿no? En España, ¿no? Es lo de menos. Pero eso es a lo que voy. Me parece que lo simbólico te lo puedes apropiar y puede generarse un mensaje emancipador a partir de eso, o una visión emancipadora a partir de eso. Yo creo que la música de protesta es uno de los grandes ejemplos, y retomo algo que decía un payaso sin ninguna legitimidad como el señor Álvaro Vargas Llosa, quien decía, es que lo que le hace falta al liberalismo en América Latina es tener su propia canción de protesta. Bueno, por algo los artistas tienden a la izquierda. Por algo la derecha no puede, no es incapaz de hacer una música de protesta. O sea, ¿de qué van a hablar? ¿Del libre mercado en una canción? O de Kid Rock cantando consignas de cómo antiguas. Está bien que hay mate migrantes y que se invadan países. De eso van a hacer una canción. Claro que sí. O sea, yo creo que también nuestro trabajo para precisamente aprovechar este momentum de cosas como lo de Bad Bunny es hacer pedagogía y directamente poner en la diana a quienes escuchan estas canciones y bailan estas canciones y se sienten muy latinoamericanos cantando esto, y sin embargo apoyan a que esa misma Latinoamérica sea invadida por Estados Unidos. O sea, yo creo que hacer pedagogía de eso tampoco implica esperar que todos los que lo escuchen se vayan a ser infectados por el germen del latinoamericanismo instantáneamente. O sea, no hace falta más que recordar que, por ejemplo, en el movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos, pues Billie Holiday y Nina Simone, que eran como las grandes cantantes de protesta en defensa de sus derechos, pues cantaban en los bares y cantaban en los auditorios y politizaron a muchísima gente. Pero también había blancos, ricos, racistas que bailaban sus canciones sin el más mínimo pudor y sin pensar en qué estaban bailando y a qué le estaban cantando. O sea, yo creo que esto va a politizar a mucha gente, sí. Y bueno, podemos generar una estrategia a la fan o al fan de Bad Bunny que al mismo tiempo siendo fan de Bad Bunny diga, pero sí, está chido que invadan, hay que decirle, ¿qué te diría Bad Bunny? What would Bad Bunny would say, ¿no? Como esta pulserita de What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Sí, ¿qué diría Bad Bunny de que andes haciendo eso? Y bueno, los titulares tampoco sorprenden nada. Tenemos a BBC, que nada más retoma la frase de Trump, que ni siquiera la voy a decir, es irrelevante. La Nación Más, que es un medio de la ultraderecha argentina, hablando otra vez sobre las declaraciones de Trump, y también Milenio retomando esas críticas de Trump. Entonces, bueno, eso fue en lo que se tiene que poner el foco. Y yo creo que eso ya muestra una avanzada en esa batalla cultural. O sea, que ni siquiera sean capaces de los medios corporativos de hablar sobre los países de América Latina que se mencionó, sobre la realidad de Puerto Rico que se denunció desde el concierto, sino que solamente se enfoquen en lo que dijo Donald Trump. Es porque les picó y eso siempre es bueno. Bueno, pues estoy de acuerdo. Digo, en alguna medida creo que aquellos que nos politizamos desde casa, porque parte de la politización viene de la educación que uno recibe, del modo en que ve el mundo, tu entorno, y pues tenemos esa
Creo que una Secretaría de Educación Pública de facto, en el caso de muchos de nosotros, ha sido la música de protesta, Claro. que en esos momentos era menos accesible, pues porque había otras tecnologías más rudimentarias. Porque estaba prohibida. Estaba muchas prohibida veces. en algún momento. Digo, aquí Aquí no, pero... en México algunos discos de Óscar Chávez, por ejemplo, sí estuvieron censurados. En Argentina los tangos estuvieron prohibidos, los de protesta, desde luego. Y bueno, muchos músicos se vinieron a refugiar aquí a México, que es otra de las grandes contradicciones de estas relaciones internacionales mexicanas del siglo XX, donde había un autoritarismo hacia adentro, pero un progresismo hacia afuera, Sí. y al mismo tiempo... Bueno, para perdurar precisamente, Sí, y para supuesto. que no se pudiera denunciar nada de lo que ocurría así, porque parecería una mentira. Es como, ¿cómo me vas a decir si el Díaz Ordaz maravilloso, ejemplarmente progresista, a mí me estaba ayudando? ¿Cómo que a ti te estaba reprimiendo en México? No, mientes. O sea, pero bueno, yo creo que tenemos que ganar esa batalla cultural, y si Bad Bunny nos sirve, pues bienvenido sea en ese frente amplio de la izquierda cultural, en la batalla frente al fascismo y al imperialismo yanqui. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en una emisión más de Entre Líneas. No nos puede acompañar nuestra compañera Alina, pero estará de regreso con nosotros y con ustedes en el próximo episodio. Adiós.